Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more. Hola. Quiero ir cerrando capítulos y ya he hablado de dispositivos. Los básicos, placa base, disco, red, de esto ya he hablado en los capítulos anteriores de la saga. Y he dejado dispositivos sumamente especializados como los discos RAW o los adaptadores de pass-through de red, pass-through de disco, en máquinas virtuales, incluso las VGA. Bueno, esto es para un futuro y quiero terminar el capítulo con los dispositivos que por regla general siempre están presentes en toda instalación de máquina, o al menos vienen de serie, y si bien se pueden eliminar, no es habitual en entornos domésticos. Hablo evidentemente de los dispositivos que emulan puertos de serie, paralelo, USB, audio, vídeo, pero voy a empezar por el último, posiblemente el más poderoso de todos los que me he topado hasta ahora, el TPM de seguridad. Bueno, no, eso lo voy a dejar para un capítulo especial. Vamos con uno que nos va a dar más juego esta vez. Vamos por el sistema de sonido. Bienvenidos a Yo Virtualizador. Tu podcast de referencia del mundo de la tecnología y de la virtualización. Todos sabemos un poco de historia de cacharros que pitaban o que enviaban el sonido sintético por el mismo canal que el vídeo con una conexión RF. No, esto ya si lo toco, si algún día me meto con la arquitectura de PC, ya veré cómo lo hago. Vamos a avanzar un poquito más en el tiempo y voy a empezar por esas cosas que sirven para pitar, que servían para pitar. ¿Sirve de algo recordar que son los chips de RTC 8253? Vamos a ver, no es tan difícil. Un chip Intel 8253, 8254 o bien 8255 hacían las funciones de temporizador programable. Un PIT, Programmable Interval Timer and Sound. Bueno, mi inglés, como siempre, de muy carpetobetónico. Básicamente, estos se componían de 3 osciladores, hasta 5 en el 8255, y estos osciladores estaban mapeados en los puertos 40H en la interfaz BIOS. Además, el canal 2 estaba mapeado a una puerta I, una AND gate, en la dirección 61H, y su salida es de onda cuadrada. Bueno, realmente podemos modular lo que queramos, porque en esa frecuencia tenemos una frecuencia base de 1,193-182 MHz. Bueno, realmente son casi 1200 kHz. Y bueno, como creo que me estoy yendo, no voy a decir cómo se programaba esto en ensamblador. Eso va a quedar cuando me meta con historia o arquitectura o con algo de eso. La interfaz 21H, el API de 2, intentó simplificar esto. De hecho, todos los sistemas, Unix sobre todo, intentaron simplificar mucho las cosas. Y con el estándar ASCII de los años 70, basta con enviar a la pantalla el carácter 07H. Bueno, recordemos que
los 32 primeros caracteres de la tabla ASCII son comunes a todas las tablas Unicode. Realmente Unicode son los 128 primeros caracteres de ASCII, pero los 32 primeros no son caracteres imprimibles. No se pueden sacar por impresora. Sí, se pueden sacar por impresora con cómico resultado, pero bueno. Bueno, pues ¿qué pasa con el carácter 07H? Se llama en sistema Unix Visual Bell. En la antigüedad emitía un pitido, como por ejemplo cuando estamos en Bash y tecleamos 4 o 5 veces mal algo y se queda trancado y empieza a pitar, o directamente empieza a parpadear el fondo de la consola que tenemos. Eso es el carácter 07H. Bueno, pues con la BIOS y ASCII, simplificando todo, estos pitidos están bien para control y demás historias, pero ¿es posible hacer música de una forma sencilla? Bueno, sencilla ya os digo yo que no. Es más, como lo entendí a las bravas y me ayudó Rafa RFO de Leña al Mono a comprenderlo, tanto lo que hacía yo en Basic o C a mediados de los 90, programando el PID de RTC por medio de las propias primitivas de los lenguajes de alto nivel, es decir, frecuencia entre frecuencia de la nota, emitir, bueno, esto consume una cantidad de recursos inasumible. Incluso a día de hoy estos recursos son inasumibles. Y sobre todo de CPU en primer plano nada menos. Bueno, nada. Bueno, imaginaos la programación de videojuegos con este mecanismo. Totalmente inasumible. Bueno, por suerte, desde Amiga y otros, pero principalmente Amiga, se fue desarrollando el uso de chips específicos, como la que llegó de mano del IBM al universo PC, la IBM Music Feature Card. Mejor es inglés, mejor. Si bien ya existía la MPU 401, el MIDI, a mí me encantaba, esto no era del agrado de mucha gente y había menos programadores por la labor de trabajar con MIDI que con moduladores de frecuencias y sintetizadores. Tanto llegó a ser que los primeros móviles polifónicos, estamos hablando de teléfonos, no sé, de la época del Nokia 2110 y compañía, se programaban en MIDI monofónico, y no fue hasta que se incorporó algún sintetizador de música, que llegasen primero los politonos de MIDI multipista y posteriormente ya los MP3 o MP4 o M4A o llamadlo como queráis, de sistemas de teléfonos mucho más modernos. Bueno, esto pasó también en la época del PC. Pasó con el Yamaha YM2164. Esto era un grandioso invento encapsulado en 24 patillas DIL. Estos son las famosas cucarachas, ¿vale? Un chip con un peine de patillas por un lado, otro peine de patillas por otro y un punto marcando la patilla número 1. Bueno, pues con esto llegó la posibilidad de generar 8 canales u 8 pistas. Bueno, y después siguió la evolución. En la carrera de diferentes fabricantes, diferentes integradores más bien, y siempre a rastras de los fabricantes de instrumentos digitales, pues podemos encontrar a Gush, a Gravis Ultrasound, a Roland, a Yamaha, a Delib. Todos se quedaron por el camino con grandes ideas y mercados muy concretos, hasta la irrupción de las tarjetas Sound Blaster. Creative es un fabricante que supo posicionar enormemente sus productos por un motivo. Sus controladores eran fáciles de instalar y de configurar.
Bueno, supongo que todos recordamos que los controladores en esa época eran un TSR, unas variables de entorno y se acabó. Con Gus o con Roland había que hilar mucho más fino, porque tenían más miga, pero aquí el TSR vivía de las variables de ambiente y que se podían modificar en tiempo real, sin reinicios. Ojo, vamos a ver, estamos hablando de que en esos tiempos el botón de reset seguía siendo el segundo más tocado, o el primero en mi caso, porque los juegos en gran medida enseguida hicieron uso de esta interfaz, de la interfaz de Creative. De hecho, en la configuración de casi todos los juegos en los que he jugado, siempre había dos opciones: Sound Blaster y Gravis Ultrasound. Estamos hablando de una época pre-Windows, porque la evolución no para. Y tener una tarjeta ISA consumiendo una IRQ o varias y una DMA o varias, que podían ser usadas de otra manera o compartidas, pues no era lo más óptimo. Desde luego no era lo más óptimo para lo que se avecinaba. Además de que esas tarjetas ya empezaban a controlar servicios, como por ejemplo un puerto IDE para el CD-ROM, o un módem, un fax. Incluso yo recuerdo tarjetas que tenían zócalos para expansión de ROM o sockets de memoria de 30 contactos, memoria de la época de los 486. Bueno, después de esto llegó el plug and play. Sí, enchufa y reza, como bien lo demostró cierto ricachón en una demo de presentación de Windows 95. Llegaron Windows 95 y 98, que fueron especialmente amables con el sistema ISA, con las placas con slot de esos largos negros, no tan largos como BESA, pero sí. De todo esto ya hablaré en un futuro. Pues eso, que ya hablaré de arquitecturas arcaicas en un futuro. Bueno, ¿por dónde iba? Así que, bueno, que con Windows NT llegaron gente con gafas y con otros planes. Y en Linux, pues teníamos OSS, el Open Source System, para integrar los drivers en módulos del kernel en ejecución. Avanzando un poquito, realmente yo no sé quién fue antes, si el sistema AC97 de Intel o la NQ1370 de Ensoniq. Ensoniq, que luego sería fagocitado por Creative para que Creative pudiera liberar y empezar a fabricar sus tarjetas de quinta generación. La Sound Blaster PCI 128 estaba basada en el NQ1371 y tuvo una hermana pequeña, la Sound Blaster PCI 64, que estaba basada en el Ensoniq 1370. Bueno, yo la 1371 la compré a los pocos días de su llegada a España, a finales de 1998. En aquella época yo trabajaba en una tienda de ordenadores que, bueno, si algún día tengo tiempo, ya comentaré cómo conseguí ese trabajo. Bueno, el paso a PCI supuso dos problemas y para cierta gente lo vio así, para algunos una solución. La solución fue el fin del soporte para DOS y para muchos juegos que aún se jugaban en DOS. También para programas de edición de sonido y sobre todo fue un problema para Linux. Yo en Linux, por aquella época, no había saltado todavía a distribuciones un poquito más modernas. Seguía trasteando entre
Slackware, probablemente ya hubiera empezado a tocar Red Hat de la época o Mandrake, bueno, como se llamase. Y bueno, por aquella época yo tenía que compilar mis propios kernels, porque mi equipo tenía una Sound Blaster AWE64 ISA, una Sound Blaster PCI 128, una tarjeta de radio FM de Tulip, de esta ya hablaré algún día, una tarjeta divisora de juegos con 2 puertos MIDI y una gráfica que no sé si era aún la S3 Birs PCI de 2 megas o ya fue la S3 Trio AGP. Y bueno, la placa base casi seguro que era una Intel 440BX para un Pentium 2 de 350. Aunque puede que esa misma configuración la tuviera de antes en una placa 430HX, una Triton 3, bueno, y entonces a eso había que añadirle una controladora multipuerto ISA, porque esa placa, bueno, aparte de que yo necesitaba IDE, necesitaba puerto de serie paralelo, la placa 430 pues murió todo el puente sur abrasada por un rayo que me entró por una subida de tensión que me entró por el módem de 14400. Bueno, en fin, no me acuerdo ya de todo el hardware que fue mutando desde un Pentium 100 hasta un Pentium 3 370, creo que a 1 GHz, bueno, da igual. Toqueteé mucho hardware hasta mi primer portátil. ¿Por dónde iba? Ah, sí, por Linux. Bueno, en Linux en esa época, bueno, pues Slackware, las primeras Red Hat, kernel 2.0 y 2.2, para echar a andar el sonido por la Sound Blaster 128, que era la que tenía con los altavoces puestos, que la AWE64 era para grabación y síntesis por potencia y por el MIDI más que nada. Bueno, pues había que añadir en estos kernels el parche de ALSA al kernel y compilarlo. Y sí, yo parcheaba y compilaba mi propio kernel desde origen. Bueno, ALSA no es la empresa de autobuses. ALSA es el Advanced Linux Sound Architecture. Y eran los drivers nuevos, avanzados, y aún no en el kernel, por obra y gracia de un tal Alan Cox, por lo que tengo entendido, que no quiso meterlos hasta no sé qué iteración del kernel 2.4. Poco más o menos que como ahora, con la evolución actual y... bueno, pues eso. De hecho, entre los módulos actuales, todo ese hardware que os he ido contando sigue teniendo su lugar y su módulo, pero ya nadie compila el kernel. Y se usa el de la distribución, el que viene de los repositorios, porque patata. En servidores tiene sentido, pero en desktop, en escritorio, o en gente con prisas, pues la verdad es que no. Bueno, me lío y me dejo llevar y se va a quedar para otro día el resto de esto. Vamos a terminar con el audio porque si no... Bueno, estaba por la llegada del audio en tarjetas PCI, la llegada de Windows 2000, el kernel 2.4 a Linux y la hora de olvidarnos de MS2 y de 3 grandes modelos con el audio en el mercado. El modelo de tarjetas basado en la arquitectura AC97 de Intel rompió la compatibilidad con las tarjetas de sonido para 2,
con lo que quien quisiera necesitaba tarjetas ISA o PCI de Sound Blaster, hasta que Sound Blaster empezó a cambiar su política y también cortó esto. Por otro lado, los integradores con el nuevo formato ATX lo vieron todo muy claro. Tarjeta de sonido en placa, conectores integrados, el que quiera algo más, a pasar por caja y hardware adicional. Y configuración adicional que a saber si se pegaría de cabezazos con las nuevas e incipientes necesidades del USB o de tarjetas de red. Eso dejó de lado a la mayoría de las tarjetas. Y si bien seguían instalando tarjetas como la Creative Life 5.1 con su obvio propósito, a la mayoría de los usuarios les bastaba con la AC97 o las nuevas HD Audio que vendría después, UAA, Universal Audio Architecture, pero vamos, la conoceréis como HD Audio de toda la vida, que vinieron a mejorar el panorama porque la mayoría de los chips AC97 no tenían soporte para los futuros sistemas operativos de 64 bits. Si bien hay ñapas, bueno, es lo que quedó. Recuerdo muchísimos fabricantes de tarjetas compatibles AC97 y HD Audio y lo que costaba encontrar sus controladores. Mientras, Creative estaba trasteando con el audio USB y con otras cosas modernas. Pero, en fin, me he entretenido mucho con la historia y tengo más. Podría sacar un capítulo específico. No sé, si alguien quiere que me lo deje en comentarios. Pero todo esto es necesario para llegar a ver si podemos usar el sonido en una máquina virtual. Venga, os hago spoiler. Sí, podemos usar el sonido en una máquina virtual. Cierro spoiler. Bueno, por parte de VMware tenemos pues los actuales HD Audio que en cualquier sistema moderno tendrán soporte, ya sea que tenga o no tarjeta de sonido el servidor, puesto que lo que hará será presentar un dispositivo HD Audio al sistema operativo de la máquina virtual y responderá como si fuera una tarjeta física que no existe. De hecho, podemos mapear el dispositivo a través de los diferentes clientes, Workstation, cliente HTML5 o Flash, Remote Console, cliente pesado, clientes de Vue, Horizon, o podemos traernos el audio por otros métodos como son VNC, Terminal Server, PC over IP, IKHTX, no sé, me dejaré alguno seguro, pero bueno, esos son los principales. Con cualquiera de estos métodos tendremos audio, tendremos sonido. Otra cosa es meterlo, para lo cual es necesario mapear con algún cliente válido a la tarjeta. Y así podemos meter un micrófono. Pero no si queremos tener el audio completo, puesto que solo se puede añadir un dispositivo de audio. Y si no es el del host, mejor que sea una tarjeta de sonido externa completa, como por ejemplo por USB, o una mesa de mezclas como la que estoy utilizando en este momento. No sé si hay tarjetas de sonido en PCI Express. Ahí se podría hacer algún pass-through. Bueno, ya lo investigaré. En cuanto al nivel de interfaz, no es mucho lo que podemos tocar. Por lo que si queremos tocar de verdad, habrá que ir al fichero de la máquina virtual, al fichero VMX. Y sobre la documentación, y bueno, sobre la práctica en realidad, hay 3 configuraciones aceptables, que son HD Audio,
que es la que viene por defecto en los sistemas modernos, ES1371, que emula una Sound Blaster 128 PCI, y SB16, que emula una Sound Blaster ISA de 16 bits. Para los dos primeros hay controladores en los drivers de Windows, de Linux y en repositorios de las tools. Para la Sound Blaster 16 más vale tener a mano los drivers del sistema que estemos metiendo ahí o tener Linux. Hay una cuarta opción, que es definir como autodetect y que sea el hipervisor el que vea que tiene que presentar en tiempo de ejecución. Todo esto lo tenéis explicado en el KB 100.3425 de VMware, junto con más documentación de cómo se hacen estos cambios. En Hyper-V, la verdad es que pocos se han molestado, y como solo soporta los sistemas soportados por sus fabricantes, poco retro vamos a poder hacer, sobre todo si usamos Gen 2. Con Gen 1 tocará tener algo de suerte, puesto que instalar 2, 95 o NT no garantiza que podamos usar nada de sonido. De hecho, yo no lo he conseguido. El mecanismo que utiliza Hyper-V para sonido es sumamente extraño y no he dado con ello. Transmitiendo por la conexión de consola remota o de terminal server el sonido producido en la máquina, pues no sé de dónde viene. Es una suerte de pass-through de la tarjeta de sonido. A nivel de dispositivos, ni dispositivo sintético, ni PCI, ni ISA, no hay rastro. Y desde luego, por mi parte, tampoco hay ganas de investigar mucho más en algo que ni Microsoft ha documentado. Donde más descontrol y variedad hay es en VirtualBox. ¿Y por qué? Pues por su escasa, dispersa y descontrolada documentación. Pero, sin embargo, siempre encuentro algo, y es en la documentación de la línea de comandos, donde está casi todo. Con la gestión de máquinas virtuales por línea de comandos, podemos definir tanto el dispositivo, en el host sería o ninguno, none, null, The Sound, OSS, ALSA, Pulse y Core Audio. Que esto sería donde vamos a mapear la tarjeta de sonido. Con esto puedo elegir la tarjeta por la que va a salir. Y también podemos elegir controladoras. AC97, HDA, SB16, igual que en VMware. Y podemos elegir un códec. Esto sí que no me lo esperaba. Codec Stack 9700, AD 1980, Stack 9221 o SB16. Seguro que tiene su utilidad decirle a una VM que su tarjeta es una cosa, pero que tiene que usar otra. Y bueno, pues como ya he dicho, no existe una tabla de compatibilidades o algo equivalente, solo prueba y error. También tenemos el audio en KVM, pero lo que he probado es pobre y hay que tocar muchísimas cosas. De momento he probado y están los drivers de ES70 para 32 bits, también para previos a Windows 7, y funcionan. Y como AC97 en máquinas posteriores a Windows 7. En cuanto al sonido en Linux, bueno, es compatible con OSS, OSS, ALSA y Pulse Audio. Por lo que ahí no hay problemas. En este punto estoy prácticamente igual que en Hyper-V, puesto que por la experiencia, quien se trae el sonido es Spice, VNC, Terminal Server, lo que estemos usando, en lugar de hacer sonar a la máquina virtual. Bueno,
tocará investigar más a fondo. Y sí, ya sé que me dejo muchas cosas, pero como esto ha sido denso, la parte del pass-through, que aquí con el sonido también se debe poder hacer, la dejaré para otro capítulo cuando hable de eso. La del resto de puertos, la del vídeo, la de seguridad, ya tendremos para otro capítulo. Y hasta aquí el capítulo de hoy de Yo Virtualizador, podcast asociado a la red de sospechosos habituales. Suscríbete en feedpress.me/sospechosos habituales. Para más información de contacto, suscripciones y resto de la información referida en el programa, consulta las notas del mismo. Un saludo y hasta la próxima.